Buenos días. En esta presentación vamos a ver bioseguridad en el ámbito de la salud. Vamos a empezar definiendo algunos términos de uso en este tema y repasando y describiendo las precauciones estándar. Comencemos con la definición de bioseguridad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bioseguridad? Este término se refiere al conjunto de normas o recomendaciones que han sido diseñadas y se implementan para proteger a los individuos, a la comunidad y al medio ambiente del contacto accidental con patógenos biológicos, con elementos químicos, radioactivos o mecánicos que puedan resultar en un daño a la salud. Por individuo nos referimos a los pacientes que son asistidos en las instituciones de salud y también al personal que trabaja en esas instituciones. Sobre todo vamos a hacer referencia en esta presentación a la bioseguridad del personal de salud que asiste a pacientes. Estas normas entonces tienen como objetivo reducir el riesgo de que esos accidentes o situaciones en las que ocurre exposición a agentes que producen daño a la salud ocurran. Si estos agentes a los que se exponen los individuos, tanto los pacientes como el personal de salud, son sustancias biológicas con agentes infecciosos, entonces la consecuencia de esa exposición puede resultar en una infección que puede entonces, como ya dijimos, comprometer al personal de salud expuesto que ha sufrido el accidente o también a los pacientes que se asisten en la institución de salud, ya sea que hayan asistido para una intervención quirúrgica, un tratamiento médico, alguna intervención preventiva, cualquier contacto con el sistema de salud. Cuando un paciente adquiere una infección como resultado del contacto con esa institución de salud, vamos a referirnos a esas infecciones como infecciones nosocomiales hospitalarias o asociadas al ámbito sanitario. Entonces, repasemos brevemente la definición de infecciones nosocomiales o sus términos equivalentes. El término infecciones asociadas al cuidado de la salud o al ámbito sanitario es más amplio porque no se refiere exclusivamente a aquellas adquiridas en un hospital, sino que cualquier institución de salud que preste servicios de asistencia a pacientes es un sitio en el que un paciente puede adquirir una infección. Por ejemplo, los centros de cuidados para pacientes crónicos, como los centros de rehabilitación o los centros de diálisis o cualquier institución en la que se presten servicios de salud. Estas infecciones, como mencionamos entonces, son las que adquiere un paciente como resultado de su contacto con la institución de salud, cuando ese contacto ha sido para recibir el tratamiento para una condición médica o quirúrgica, y esa infección aparece como resultado de esa intervención o de ese tratamiento y no se había manifestado ni estaba tampoco en periodo de incubación al momento de ingreso a la institución. Hay muchas causas que se han relacionado con la ocurrencia de este tipo de infecciones, pero las más claramente asociadas son el uso de dispositivos médicos invasivos como las sondas, los catéteres, en el caso de los pacientes críticos, la intubación y la ventilación mecánica, también las complicaciones posquirúrgicas, que son las infecciones de herida quirúrgica, las superficiales y profundas, o también la transmisión de infecciones, por ejemplo, por microorganismos multiresistentes entre pacientes que están hospitalizados o que concurren a una institución de salud a través de las manos del personal de salud o adquiridas por el personal de salud que asiste a esos pacientes. Un ejemplo en el ámbito de la obstetricia sería una infección de herida quirúrgica como complicación de una cesárea o una tromboflebitis y una bacteriemia como complicación del uso de un acceso venoso periférico. ¿Qué tipos de riesgo encontramos en una institución de salud, ¿no? O en el ámbito sanitario? Existen riesgos biológicos que son los que ocurren cuando hay una exposición a algún fluido biológico. Estos son secreciones, por ejemplo, secreciones respiratorias o de cualquier tipo, excreciones, orina, materia fecal, sangre, cualquier líquido biológico que porta agentes infecciosos, entonces es un elemento que puede generar una infección como complicación de una exposición a estos.
ese riesgo de exponerse a ese tipo de sustancias es un riesgo biológico, porque la consecuencia es o puede ser una infección. Los riesgos químicos, que también se dan en el ámbito de la salud, ocurren cuando se expone a alguna sustancia corrosiva, reactiva o tóxica como consecuencia de su desempeño en el ámbito de la salud. Esto puede pasar, por ejemplo, con los desinfectantes y los antisépticos, que los vamos a ver en otra presentación. Y los riesgos físicos son los que se producen cuando hay una exposición a instrumentos eléctricos o mecánicos, por ejemplo, puede ser un bisturí eléctrico que produce una quemadura, algún material inflamable o cuando la infraestructura de una institución no es apropiada para una institución de salud y esto produce riesgos físicos en los trabajadores. En general, los riesgos químicos y físicos están contemplados más en el ámbito de la salud e higiene ocupacional y son los ingenieros en este área los que se ocupan de la prevención de este tipo de accidentes y los comités de control de infecciones son los que se ocupan de reglamentar y generar las normas para reducir los riesgos biológicos para el personal de salud y los pacientes que se asisten en esas instituciones. Nosotros nos vamos a referir, por el contexto en el que revisamos bioseguridad, que es la materia de microbiología, al riesgo biológico. El riesgo biológico, entonces, lo podemos definir como la probabilidad de que ocurra un daño a la salud que resulte en una lesión o en una enfermedad por exposición a sustancias biológicas que, como ya dijimos, pueden ser sangre, tejidos, heces, secreciones respiratorias, cualquier tipo de líquido biológico, que puede ser por asistencia a un paciente o por manejo de los residuos o del instrumental que puede estar contaminado con cualquiera de estas sustancias biológicas. Es muy importante que el personal de salud conozca los mecanismos de transmisión de los microorganismos, ¿sí? Porque conocer los mecanismos de transmisión es lo que le va a permitir valorar qué situaciones son de riesgo y la magnitud de ese riesgo y el posible daño a la salud que ocurre. Si nosotros conocemos cuáles son los mecanismos de transmisión, entonces sabremos qué tipo de exposición atañe riesgo y podremos prevenirla utilizando y adhiriendo a las normas de bioseguridad. Hay situaciones que durante la jornada laboral, en el trabajo, aumentan el riesgo de sufrir una exposición accidental o un accidente. Estos factores o situaciones de riesgo son los que se listan acá en la diapositiva, aunque hay por supuesto muchos más. Uno de ellos, muy importante, es la falta de educación y conocimiento en bioseguridad. Muchas veces el personal de salud no sabe el tipo de exposición que sufre, por ejemplo, al asistir a un paciente con una enfermedad transmisible sin el equipo de protección personal apropiado o sin hacer el uso apropiado del equipo. A veces se dispone de los materiales, pero por falta de educación y de entrenamiento no se utilizan de la manera correcta y se expone entonces al riesgo de adquirir una enfermedad transmisible. Otra cuestión muy importante en el riesgo biológico es la higiene ambiental. Cuando el ambiente de trabajo no es un ambiente en el que la higiene sea apropiada, hay mucha más exposición a riesgo biológico, ya que todos los líquidos biológicos pueden contaminar las superficies y los elementos de trabajo y entonces generarse una infección como consecuencia de esa exposición. Y esto atañe también a la transmisión entre pacientes por el personal de salud o por el uso del mismo ambiente. La sobrecarga laboral y el estrés laboral también están asociados a mayor ocurrencia de exposiciones a agentes infecciosos en las instituciones de salud. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en una unidad de cuidados críticos hay menos enfermeros de los que serían necesarios para asistir a los pacientes, entonces el personal es más propenso a realizar las tareas de manera inapropiada por cansancio y por sobrecarga, y eso favorece la ocurrencia de accidentes. También las condiciones edilicias y de infraestructura que no son apropiadas, por ejemplo, la falta de un buen sistema de circulación que separe a los pacientes del equipo de salud o que no permita que no genere un espacio de trabajo apropiado, aumenta el riesgo de accidentes. El mal uso de elementos de barrera podría estar contemplado dentro de la falta de educación y conocimiento
y también la falta de señalización y sectorización de áreas de trabajo, por ejemplo, la división de áreas sucias y limpias en las mesas de trabajo, favorecen la transmisión de microorganismos en el ámbito hospitalario. Como dijimos, es necesario saber cómo se transmiten los agentes infecciosos en el ámbito sanitario. La vía percutánea es una de las vías de transmisión, especialmente para algunos virus, como son el virus del VIH, el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, que también pueden transmitirse por salpicaduras en mucosas o contacto de fluidos con la piel no intacta. Este tema de la transmisión percutánea lo van a ver en otro módulo y en otra presentación que se ocupa de estos agentes en particular. Además, la transmisión puede ser por contacto con superficies contaminadas. Si hay un fluido que contiene microorganismos y está contaminando una superficie, por ejemplo una mesada, la baranda de una cama, la mesa de luz o un elemento de un equipo médico, por ejemplo un tensiómetro, un termómetro, ese elemento contaminado puede generar una exposición accidental tanto del personal de salud como de los pacientes que están siendo asistidos con esos elementos contaminados. El contacto incluye no solamente superficies inanimadas, sino también la piel y las mucosas de los pacientes que portan microorganismos. La transmisión por gotas es otro mecanismo de transmisión de infecciones dentro de un hospital o de una institución de salud. Estas gotas son las que se producen al toser o al hablar, que cuando no se utilizan los métodos de barrera de manera apropiada pueden caer sobre las mucosas o contaminar las superficies que después toca el personal de salud de los pacientes y llevarla a las mucosas y transmitir entonces los patógenos que estén contenidos en esas gotas, como ocurre con muchos virus respiratorios. En la vía respiratoria, quizás la menos frecuente, pero ahora muy jerarquizable, es aquella que utilizan algunos microorganismos y virus para transmitirse a través de pequeñas partículas que se producen también al hablar o toser, pero que son tan pequeñas que pueden quedar suspendidas en el aire y con las corrientes de aire ir más lejos de lo que podría caer una gota que se produce al toser o al hablar y ser transportada a otros sitios de un mismo ambiente e ingresar al aparato respiratorio de un huésped susceptible. Cuando veamos en otra presentación los tipos de aislamiento o precauciones adicionales, vamos a volver a revisar estos mecanismos de transmisión. Y también cuando se aborden los distintos patógenos en los módulos de la cursa. Bien. Hablamos entonces de que bioseguridad son las normas para prevenir la exposición accidental a estos patógenos que pueden estar contenidos en distintos tipos de secreciones de los pacientes y contaminando el medio ambiente. Ahora necesitamos revisar cuáles son esas normas o esas recomendaciones para, una vez que las conozcamos y sepamos cuál es el fundamento de su creación, poder implementarlas en el ambiente de trabajo. Las precauciones que forman parte de la bioseguridad pueden dividirse en dos grandes grupos. Por un lado están las precauciones estándar o universales, que son aquellas medidas que se van a aplicar siempre y con todos los pacientes, independientemente de la edad, del diagnóstico, de la situación clínica que tenga un paciente. Estas medidas deben aplicarse siempre. Un ejemplo de esto es el lavado de manos antes y después del contacto con los pacientes. Después tenemos las precauciones adicionales, basadas en el mecanismo de transmisión o también llamados aislamientos, que los vamos a ver en otra presentación, que son aquellas que se aplican para reducir un tipo de transmisión en particular, ya sea porque uno sospecha que el paciente padece esa infección o tiene un diagnóstico confirmado, infección o colonización, y entonces sabe que las precauciones estándar no son suficientes para evitar esa transmisión, entonces debemos adicionar alguna precaución más. Se llaman adicionales porque se suman, se adicionan sobre las precauciones estándar, no las reemplazan. Esto, como les dije, lo vamos a ver en otra presentación, las precauciones adicionales. Bien, vayamos entonces a las precauciones estándar, que es qué normas debo conocer, qué formas de trabajo seguro debo conocer cuando me desempeño en un
ámbito sanitario. Las precauciones estándar las fundamentales son las que se listan en esta diapositiva. El lavado de manos, el correcto uso de equipo de protección personal, la higiene ambiental, el orden y la desinfección de las superficies, el manejo apropiado del material cortopunzante, que lo van a revisar cuando tengan la clase y el módulo de infecciones de transmisión percutánea, el manejo apropiado de los residuos hospitalarios y la vacunación del personal de salud. El lavado de manos es probablemente la intervención con mayor impacto en la reducción de las infecciones nosocomiales. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en las manos portamos una gran cantidad de bacterias que pueden clasificarse en dos grupos: las bacterias que pertenecen a la flora transitoria y las bacterias que pertenecen a la flora residente. Pensemos que las manos del personal de salud están en contacto con la piel de los pacientes cuando se hace la examinación o la asistencia de los pacientes, con todos los elementos que se utilizan para su cuidado, como los dispositivos, por ejemplo, para tomar los signos vitales, como termómetros, tensiómetros y otros, y con el ambiente hospitalario. Con las manos también se prepara la medicación, se controlan los dispositivos médicos y se tocan distintas superficies que rodean al paciente o que forman parte del entorno del paciente. Entonces, las manos son el gran vehículo de transmisión de microorganismos nosocomiales, especialmente de bacterias. En relación a las bacterias que encontramos en las manos, podemos, como dijimos, clasificarlas en las que pertenecen a la flora transitoria, que son aquellas que colonizan las capas superficiales de la piel. Tienen una persistencia a corto plazo y tienen un alto potencial patógeno. Generalmente los trabajadores de la salud las adquieren durante el contacto directo con los pacientes o las superficies de los lugares de trabajo, como mencionamos recién, que han sido contaminadas por distintas secreciones que a simple vista no pueden observarse y que portan microorganismos, especialmente bacterias. Como dijimos recién, es la flora transitoria la responsable de la mayoría de las infecciones nosocomiales y de la propagación también de la resistencia antimicrobiana resultante de la transmisión. Es decir, las manos del personal de salud portan microorganismos, bacterias especialmente, que son transmitidas entre pacientes y entre las superficies inanimadas y los pacientes. Por eso el lavado de manos es tan relevante, porque puede interrumpir esa transmisión. ¿Qué logra el lavado de manos? Disminuir la colonización con flora transitoria y esto se logra con un lavado de manos especial, que es el lavado de manos antiséptico. La flora residente es la que se adhiere a las capas más profundas de la piel y tiene un potencial patogénico más bajo que el de la flora transitoria, salvo que estas bacterias presentes en la piel se introduzcan en el cuerpo mediante algún dispositivo invasivo, entiéndase catéteres de acceso venoso, catéteres urinarios, una cirugía. Esta flora es mucho más difícil de eliminar mecánicamente con el lavado de manos, pero el lavado quirúrgico tiene como objetivo remover este tipo de flora de las manos. Entonces, repasamos: la flora transitoria es removida por el lavado con antisépticos y la flora residente por el lavado de manos quirúrgico. Reducir las bacterias presentes en las manos del personal de salud reduce la ocurrencia de infecciones nosocomiales, ya que reduce la transmisión que puede ocurrir en ese circuito entre superficies, pacientes y dispositivos, en donde el gran vehículo son las manos sucias del personal. ¿Cómo se produce la contaminación de las manos y la adquisición de esta flora transitoria nosocomial? Requiere unas distintas etapas. La primera es la colonización de la piel de un paciente y de su medio ambiente. Por medio ambiente o entorno del paciente entendemos todo lo que rodea el sitio en el cual es asistido. Por ejemplo, acá vemos en la figura un paciente que está en una cama, que puede ser de una terapia intermedia, y que tiene colocado una bigotera para recibir oxígeno, tiene su ropa de cama, su pijama y tubos de oxígeno y algunos otros
dispositivo cerca. Todo lo que rodea al paciente va a estar contaminado por estas bacterias. Esas bacterias son transferidas del paciente o el medio ambiente que lo rodea a las manos del personal de salud mientras el personal asiste al paciente, haciendo la examinación o tocando, por ejemplo, la botonera de algún aparato que se utiliza en la asistencia. En las manos del personal, estas bacterias se multiplican y si el personal de salud no se lava las manos o lo hace con la técnica incorrecta, entonces esas manos van a tener una flora transitoria nosocomial, porque son bacterias adquiridas de un paciente que estaba internado, y si el personal no se lava las manos, entonces van a ser transmitidas a otro paciente que sea asistido por la misma persona. Esa es la transmisión cruzada de microorganismos, que como ya mencionamos es el principal mecanismo de transmisión de la flora hospitalaria. ¿Qué tipo de lavados de manos conocemos? El lavado de manos social, que es el que practicamos en nuestro domicilio, en distintas situaciones, como después de ir al baño, antes de preparar alimentos, antes de comer, que cada uno lo hace a su manera, con un jabón de tocador y con agua, y que utiliza una toalla en general de tela para el secado. Y después tenemos los lavados de manos antiséptico y quirúrgico, que son lavados de manos que se realizan en las instituciones de salud y que debemos conocer como parte de las medidas de bioseguridad. El lavado de manos común o social es el que usa el jabón de tocador y que no tiene acción antiséptica, es decir, no tiene una acción sobre las bacterias, no mata las bacterias que se encuentran en la superficie de las manos. Lo que hace es eliminar la suciedad por arrastre y un bajo número de microorganismos en forma mecánica por la fricción que existe cuando nos lavamos las manos con agua y jabón. Es decir, es mecánico, es por arrastre la eliminación de los microorganismos presentes en la superficie. En cambio, el lavado de manos con solución alcohólica o jabón antiséptico, que es el lavado de manos antiséptico, utiliza elementos especiales que son la solución alcohólica o cualquier antiséptico, como por ejemplo puede ser la clorhexidina, que es de amplio uso en las instituciones de salud de nuestro medio. Estas sustancias que se utilizan para el lavado de manos eliminan e inhiben por acción residual el desarrollo de gran parte de los microorganismos que se encuentran en la piel. La duración del lavado de manos va a depender si se realiza en seco, con el alcohol gel o algún equivalente, o con agua y un jabón antiséptico. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Lo importante es que este lavado de manos requiere una técnica. La técnica lo que hace es permitir que el antiséptico entre en contacto con toda la superficie de las manos, entre los dedos, por debajo de las uñas, en la superficie dorsal y en la palma de las manos y en las muñecas. Si uno sigue la técnica del lavado de manos correctamente, logra que la acción antiséptica de este tipo de lavado de manos se ejerza en toda la superficie de la piel de las manos y por ende no queden microorganismos en ninguna zona que puedan ser transmitidos entre pacientes. Acá tenemos en unas figuras la técnica de lavado de manos con solución alcohólica. Se toma una dosis suficiente del producto, en general es un shot de lo que descarga el dispositivo que contiene el alcohol gel, por ejemplo, y se fricciona de manera que el producto entre en contacto con toda la superficie de las manos. Primero dorso y pliegues interdigitales de ambas manos, pliegues interdigitales del lado de las palmas, dorso de los dedos, que son la figura 4, los pulgares y las puntas de los dedos y uñas. Cuando se finaliza la técnica, las manos deben quedar secas. No hay que utilizar toallas para el secado y no hay que soplar las manos si quedan húmedas. El tiempo necesario para que actúe el antiséptico es de 20 a 30 segundos y en ese tiempo se estima que se ha secado el producto. Cualquier contacto posterior con toallas o, como yo les decía, el soplado para el secado de las manos, lo que hace es disminuir la acción antiséptica del producto que se utilizó. Acá tenemos una comparación entre el tiempo y la técnica de lavado de manos con productos en base alcohólica, que es lo que vimos recién, o con agua y jabón. Fíjense que lo que es distinto es que se humedecen las manos. Después la técnica de distribución de la solución para el lavado de manos es la misma, que es esta que se ve en las figuras de la 2 a la 7.
Y luego en el caso del lavado de manos con agua y jabón, se enjuaga y sí se seca con una toalla descartable. Y con la misma toalla se cierra la canilla para no tocar una superficie contaminada. ¿Cuánto tiempo lleva el lavado de manos con agua y jabón antiséptico? 40 a 60 segundos, es decir, el doble que el lavado de manos con solución alcohólica. ¿Cuándo optamos por una u otra solución para el lavado de manos? Bueno, con agua y jabón lo vamos a hacer cuando las manos estén visiblemente sucias, cuando haya exposición a organismos con capacidad esporular, porque el alcohol no tiene acción sobre las esporas, y siempre después de ir al baño o estar en contacto con una superficie contaminada. Por ejemplo, después de bañar a un paciente, después de realizar el cambio de la ropa de cama. En esas situaciones, entonces, y en cualquiera en la que se considere que ha habido exposición a algún fluido o se han tocado superficies sucias, debe realizarse el lavado de manos con agua y jabón. Para el resto de las situaciones se puede hacer el frotado de manos con solución alcohólica, siguiendo la técnica, lo que facilita mucho la adherencia al lavado de manos, porque para hacer el lavado de manos con agua y jabón es necesario contar con una pileta, agua y toallas desechables. En cambio, para el alcohol y gel podemos disponer de dispositivos en las paredes y en las habitaciones de los pacientes con alcohol gel para lavarnos las manos la cantidad de veces que sea necesario. El lavado de manos quirúrgico es la limpieza que se realiza antes de efectuar un procedimiento quirúrgico, es decir, que lo realizan quienes trabajan en el quirófano, quienes van a asistir pacientes en el quirófano. Se utiliza un antiséptico con acción residual y siempre hay que contemplar que durante el proceso del lavado de manos, las manos estén hacia arriba, con los antebrazos perpendiculares al piso y que el agua escurra desde los dedos hacia los codos. Tratar de mantener los brazos lejos de la ropa y el sentido del lavado es como el escurrido del agua desde las manos hacia los codos. Contempla entonces no solo las manos, sino también los antebrazos. Y la duración es de 2 a 5 minutos. Hay distintas soluciones que se pueden utilizar para este tipo de lavado de manos y los otros. Cada uno debe ver cuál es la norma institucional sobre lo que se utilice para el lavado de manos y seguir las indicaciones del Comité de Control de Infecciones local. ¿Qué pasa si uso guantes para asistir a un paciente? Eso no excluye la necesidad de la higiene de manos. Hay que lavarse las manos antes de colocarse los guantes y después de retirarse los guantes. Otro tema importante es cómo deben lucir las manos del personal de salud que asiste a pacientes. Bueno, como está en la foto, con las uñas cortas, limpias, sin billutería, sin uñas esculpidas, sin pulseras, nada de todo esto porque tanto las uñas largas o pintadas, las pulseras y los anillos lo que hacen es atrapar microorganismos, permitir que la materia orgánica quede en esas superficies y no llegue la acción antiséptica de los productos que utilizamos para la higiene de manos. Así que las manos del personal deben lucir siempre limpias, libres de anillos y pulseras y uñas cortas y no pintadas. Consideremos siempre el lavado de manos cuando vamos a tener contacto con cualquier elemento de lo que se llama el entorno del paciente. Como vemos en la figura, es todo lo que se relaciona con el paciente y está en su proximidad. Los monitores que se utilizan para, por ejemplo, el control de los signos vitales, la mesa de luz, las barandas de la cama, el pie de suero. Todo esto se llama el entorno del paciente y está contaminado con la flora que el paciente porta en su piel. Hay 5 momentos que se han definido para el lavado de manos. Esos 5 momentos son antes del contacto con el paciente, antes de realizar una técnica limpia o aséptica, que lo vamos a ver en otra presentación, después de riesgo de exposición a líquidos corporales, por ejemplo, cuando se realiza un cambio de sonda o higiene del paciente, después del contacto con el paciente y después del contacto con lo que llamamos el entorno del paciente. Esos 5 momentos son oportunidades para el lavado de manos que permiten, como ya dijimos, interrumpir la cadena de transmisión entre pacientes a través de las manos del paciente. El equipo de protección personal y su uso apropiado también forman parte de las normas de bioseguridad.
¿Qué elementos tenemos para uso de protección personal? Guantes de látex, que pueden ser de un solo uso, o guantes estériles, barbijo, o que tenemos dos tipos de barbijo, el barbijo N95 y el barbijo quirúrgico, que eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de aislamientos, camisolín y protección facial y ocular, que son las gafas o las máscaras de protección de toda la. El camisolín sirve para proteger la piel y la ropa en los procedimientos en los que probablemente haya salpicaduras de sangres, de secreciones o cualquier otro fluido corporal. Tiene que cumplir entonces para poder tener este rol, tiene que cubrir, completamente el torso desde el cuello hasta las rodillas y los brazos hasta las muñecas. Preferentemente tiene que tener puño. El camisolín envuelve el cuerpo hasta la espalda y tiene que sujetarse en la parte de atrás, tanto a nivel del cuello como a nivel de la cintura. Esto es importante, no atarlo adelante, porque adelante es la zona contaminada después de realizar un procedimiento o asistir a un paciente, porque es lo que nosotros tenemos en contacto mientras actuamos con el paciente. Entonces, todo lo que sea ajustable, que se ate, tiene que realizarse en la parte de atrás. Lo mismo corre para el barbijo. Así después, cuando me quito el equipo de protección personal, tengo contacto con esas partes del equipo que están. El barbijo y las antiparras se utilizan para proteger las mucosas de los ojos, la nariz y la boca. Estos deben utilizarse cuando se realizan procedimientos que probablemente generan salpicaduras o spray de sangre, de fluidos u otras secreciones. El barbijo quirúrgico, que es este que vemos acá a la izquierda, debe utilizarse con las tablas mirando hacia abajo. Y tiene en general un alambre o algo más rígido para permitir un ajuste a nivel del ala de la nariz. Siempre hay que asegurar las tiras o bandas elásticas a nivel de la mitad de la cabeza y en el cuello, ajustar la banda flexible al puente de la nariz y ajustar en la cara y también debajo del mentón. Es decir, debe quedar anatómicamente adaptado para evitar fugas de aire. Las antiparras se colocan sobre la cara y los ojos y también deben quedar cómodas y ajustadas. Los guantes. Los guantes se utilizan para evitar el contacto con sangre, fluidos, secreciones o excreciones, también cuando hay contacto con mucosas, con piel no intacta u objetos contaminados. Los guantes deben cambiarse siempre entre pacientes y después de realizar una técnica más sucia, si vamos a realizar una técnica más limpia. Por ejemplo, si uno cambia los vendajes de una herida o higieniza a un paciente, de quitarse los guantes para poder tocar otra parte del cuerpo menos contaminada del mismo paciente o de su entorno. Como prácticas de trabajo seguras, podemos mencionar que hay que mantener siempre las manos lejos de la cara, limitar el contacto con las superficies y cambiar los guantes cuando están rasgados o altamente contaminados o, como ya dijimos, entre pacientes o cuando vamos a una zona más contaminada o una menos contaminada. Recordar siempre que hay que realizar la higiene de las manos luego de retirarlos y antes. ¿Cómo se desechan? Inmediatamente después de utilizarlos se retiran y se desechan en bolsa roja y, como ya dijimos, se lavan las manos. Hay que sacárselos enseguida los guantes, evitar tocar el celular, teléfonos, abrir la puerta, tocar la bandeja, la mesa de luz del paciente. Se utilizan para la indicación que se han utilizado, digamos, si es para examinar al paciente, por ejemplo, y se retiran y se tiran justo después de terminar esa acción. Donde se descartan, en bolsa roja. Todo el equipo de protección personal descartable se descarta. Quitarse los elementos de barrera de forma apropiada también es una norma de bioseguridad que reduce la ocurrencia de exposiciones. Así que es muy importante tener en claro cómo remover los elementos del equipo de protección. En esta figura vemos una técnica de remoción de guantes, contemplando siempre que la superficie contaminada es la externa. Siempre tomar el exterior del guante con la mano puesta y extraerlo dado vuelta y tomar el guante removido con la otra mano enguantada. Con los dedos que se hayan al descubierto se puede tocar la parte interna del guante, que es la que está limpia, y retirarlo. Se descarta en bolsa roja que corresponde a residuos patológicos.
En el camisolín, tener presente que el frente es el que está contaminado porque es la superficie que más contacto tiene con el paciente. Entonces, para removerlo, contemplar desatar ambos nudos, el que se encuentra a nivel del cuello y a nivel de la cintura, y luego retirar tocando solamente la parte interna del camisolín, que es la que no está contaminada. Entonces, el resultado va a ser que el camisolín quede dado vuelta, se recoge en forma de bulto y se elimina en la bolsa roja, se enrolla. La máscara o el barbijo, también el frente es el que está contaminado, no hay que tocar nunca la superficie externa del barbijo porque es la superficie que está contaminada. Se toman los extremos de los lazos o bandas elásticas y se remueve de esa manera. Se descarta, en el caso de que sea el barbijo quirúrgico, en bolsa roja también. Hay un video que les dejo al final de la clase en donde está la secuencia de remoción de equipo de protección personal con el lavado de manos, donde lo van a entender más fácil que en esta. El manejo de los residuos que se producen en una institución de salud también forma parte de las normas de bioseguridad que reducen los accidentes con riesgo biológico. Hay 3 tipos de residuos que se pueden producir en un hospital u otra institución de salud. Los residuos comunes, los residuos biopatogénicos y los residuos químicos peligrosos. La persona que genera el residuo, por ejemplo, la enfermera que cambia una curación o el cirujano que cura una herida, es quien dispone dónde va a ir el residuo que se acaba de generar. Por lo tanto, es imprescindible que conozca claramente y que tenga siempre presente cuál es la clasificación de los residuos. Porque si, por ejemplo, un residuo patogénico se elimina en una bolsa de residuos comunes, eso genera un riesgo de contaminación biológica que pone en riesgo al resto de los trabajadores de la salud y a la comunidad. Los residuos comunes representan la mayor parte de los residuos que se producen en una institución de salud, ya que contemplan toda la papelería, por ejemplo, las historias clínicas, los recibos, todos los papeles de la burocracia de las instituciones de salud, todos los embalajes y envoltorios de los descartables, los restos de comida y bebida del personal que trabaja en la institución y también todo lo proveniente de actividades administrativas. Esos residuos se deben disponer en bolsa negra o en algunos casos puede disponerse también en bolsa verde. Los residuos biopatogénicos o con riesgo biológico contemplan a los cortopunzantes y a todos aquellos derivados de la atención del paciente. Estos residuos se considera que tienen potencialmente capacidad de producir una enfermedad infecciosa, ya que al contener líquidos biológicos pueden contener también microorganismos, virus o parásitos que puedan generar una infección en quien toma contacto con ellos. Los cortopunzantes incluyen las agujas y los objetos de vidrio, enteros o rotos, y los de atención al paciente, los residuos sólidos contaminados que han tenido contacto con fluidos de los pacientes y que, como ya mencionamos, entonces potencialmente pueden producir una enfermedad infecciosa. Estos se disponen siempre en una bolsa roja y esa bolsa roja tiene un tratamiento distinto, final, ya que va a la incineración para reducir el riesgo de contaminación del medio ambiente. Los residuos químicos peligrosos contemplan principalmente los medicamentos y vacunas vencidos o inutilizados, los restos y también cualquier residuo que haya estado en contacto con estos productos o sus envases. También los desechos de biocidas y sus envases. Se disponen en bolsa amarilla. La vacunación del personal de salud es otro de los pilares de la bioseguridad. Todo trabajador de la salud que esté en contacto con pacientes debe tener su carnet de vacunación al día. En la vacunación del adulto en nuestro país contempla que haya recibido al menos una dosis de doble adultos cada 10 años o una dosis de triple bacteriana celular reemplazando alguna de estas, 2 dosis de triple viral después del año de vida y 3 dosis de hepatitis B. En el caso de la hepatitis B, antiguamente se encontraba contemplada exclusivamente para grupos de riesgo y para personal de salud, pero en la actualidad
toda la población esté incluida dentro de la población objetivo de la vacunación de la hepatitis B. En el caso de esta vacuna, es posible hacer un control serológico alrededor de un mes después de haber recibido la última dosis para definir si el paciente, en este caso es el trabajador de la salud, ha respondido o no a la vacunación. En caso de ser no respondedor, se tomará una estrategia individualizada para cada caso. Además de cumplir entonces con la vacunación del adulto, que incluye estas 3 vacunas que acabo de mencionar, el personal de salud debe vacunarse para la gripe todos los años. En general es el primer grupo que se vacuna con prioridad para nuestro sistema de salud. Y en el contexto actual también está incluida la vacuna para el coronavirus. La recomendación de cuándo se realiza la vacunación para coronavirus y si es necesaria una revacunación va a depender de lo que disponga la autoridad sanitaria en ese momento. Hay algunas situaciones especiales como el personal de salud que asiste a menores de 1 año o que trabaja en neonatología o con pacientes con mayor riesgo de poder adquirir tos convulsa y tener complicaciones severas, que debe contar además con la vacunación que hemos mencionado, con vacunación para este agente, que está contenida en la triple bacteriana acelular. Pasa lo mismo para hepatitis A. En algunas salas, el personal de enfermería y otros que asisten a pacientes deben contar con la vacunación para hepatitis A, y lo mismo para varicela. Las recomendaciones para estas situaciones especiales se realizan en cada institución de salud. Por ejemplo, en aquellas que tratan pacientes inmunocomprometidos, probablemente la revisión del carnet de vacunación sea más exhaustiva y requiera algunas vacunas, además de las que mencionamos arriba, que son la doble adultos, las 2 dosis de triple viral, que es la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, las 3 dosis de hepatitis B y la vacuna de la gripe y a partir de este año de coronavirus. Acá les dejo bibliografía sugerida, además de la que está propuesta por la cátedra, que son guías de la Organización Panamericana de la Salud y de una Sociedad Internacional de Control de Infecciones, que están disponibles en español, relativamente actualizadas, son de 2017, y que están planteadas a través de preguntas, entonces son de fácil lectura. Si ustedes tienen alguna duda, por ejemplo, en lavado de manos, en disposición de residuos, en utilización de equipos de protección personal, pueden ir directamente en estas guías a la pregunta que aparece en el índice y hacer la lectura correspondiente a ese tema. Además les dejo un link para que vean un video que es local, es un video del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, que es muy breve y explica cómo realizar una correcta colocación y retiro de todos los elementos del equipo de protección personal y los momentos del lavado de manos en la colocación y retiro de los elementos de barrera. Bueno, nada más en esta presentación. Muchas gracias.